En la vida del Hijo del Señor encontramos muchas formas de cómo podemos servir al Señor. Y aquí aparece una de ellas. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, la que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes, o sea, con sus bienes, se entiende también. Eran mujeres que no solamente estaban siguiendo a Jesús, sino que estaban sirviendo. Y ellas específicamente, algunas servían de sus bienes, o sea, ponían sus recursos en las manos del Señor. Servir al Señor con los bienes no siempre resulta fácil. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque casi siempre tenemos en el corazón que no tengo. O sea, no me alcanza lo que tengo, cuánto más puedo yo poner para el servicio del Señor, ¿no? Tenemos las limitantes de los pocos recursos que tenemos. O no sé quién considere que realmente los recursos le sobran, pero realmente en nuestro medio yo creo que todos estamos viviendo con los recursos al día, ¿no? Y cuando se requiere realmente algo más fuerte, decimos, pues no tengo. Entonces esa es la frase bastante común en nuestro medio y en nuestra cultura. Y a veces, aunque tengamos, decimos, no tengo, ¿verdad? Porque es difícil poner nuestros bienes al servicio del Señor. ¿Por qué? Una, por la idea que acabo de mencionar, de que siempre tenemos la idea de que no tenemos o no me va a alcanzar, ¿no? Y lo otro, pues es que tenemos planes por los cuales estamos ahorrando. A ver, levanten la mano los que están ahorrando porque tienen un proyecto. Felicidades, porque eso es bueno, maravilloso. Hay quienes que no ahorran. Y no sé si les ha pasado que estás ahorrando para algo y siempre sucede algo y se va tu ahorro. ¿Sí? ¿Sí? ¿También les ha pasado a ustedes? Ya casi lo juntas, ¿no? Hay que se revienta la llanta del carro y hay que comprar llanta. Y que no sé qué otra cosa pasa y alguien de la familia se enferma y los medicamentos. Y dices, ay, otra vez ves como tu ahorro le sale alas, ¿no? Y se va. Entonces, pero no es algo que estemos haciendo mal. Ahorrar es bueno. De todas maneras, tú sabes el refrán que dice, ¿para qué sirven los bienes? Para cubrir los males, ¿no? Entonces dice, bueno, por lo menos subo para suplir esa necesidad. Peor sería que venga la enfermedad y no tengas nada guardado. Que vengan las necesidades urgentes y no tengas nada guardado. Entonces, por lo menos fuiste inteligente, fuiste sabio y tenías algo guardado. Pero tenemos planes, y cuando se habla de proyectos para la obra del Señor, decimos, pero es que si doy, pues si luego mis planes, ¿cuándo? ¿También ha pasado por tu mente? Sí, también en la mía. Pero gracias al Señor hemos aprendido a poner nuestros bienes al servicio del Señor. Porque eso es el propósito. Dice aquí, tenía el Señor muchísimos seguidores, pero no todos estaban con esa disposición. Por eso aquí hace ciertas menciones específicas. Al Señor le seguían multitudes. La mayoría era porque querían recibir algo del Señor. De las multitudes que seguían al Señor, la mayoría porque querían recibir algo del Señor. Eso no está mal, pero miren lo que voy a decirles. Mucha gente se acerca a Jesús porque tiene necesidades, ¿sí? Y ese es digamos así, es una cosa bastante en general de todos los siglos,
donde la gente busca a Jesús por sus necesidades. Una vez escuchaba a alguien decir, es que no quiero que piensen que estoy viniendo por necesidad. Le digo, es que si no tienes necesidad no vienes. ¿Me explico? Sí, se ve mal, se escucha mal que solo nos acercamos, que la necesidad nos obliga a buscar a Jesús. Entonces digamos, bendita necesidad. Porque si no fuera por ella, no buscaríamos a Jesús. Porque cuando todo está satisfecho, difícilmente nos acordamos de Jesús. Cuando no tenemos ninguna necesidad. Otros porque están enfermos. Y cuando estamos enfermos nos acordamos que hay alguien que puede sanarnos, que hay alguien que puede tener misericordia de nosotros, y entonces le buscamos. Pero cuando sanamos, nos olvidamos. Es una tendencia, no es una regla general, pero es una tendencia bastante común, de que de repente ya recibimos lo que queríamos y ya no regresamos. ¿Recuerdan la historia de los 10 leprosos? 10 leprosos, ¿cuántos de ellos fueron sanados? Los 10. ¿Cuántos regresaron a darle gracias al Señor? Solo uno de cada 10. Está tremendo, ¿no? 1 de cada 10 se acuerda luego de venir y darle gracias, de venir y postrarse ante el Señor y decir gracias, o reconocer sus bondades y de alguna manera demostrarle nuestra gratitud. Y yo creo que ahí entra esta historia que Lucas nos narra de las mujeres que seguían a Jesús. Ellas eran discípulos de Jesús, que estaban fielmente, no estaban solamente porque querían algo, sino porque ahora querían dar algo. ¿A quién? A aquel que les había bendecido la vida. Porque si se dan cuenta, el primer verso dice, algunas mujeres que habían sido sanadas y liberadas. Sanadas de las enfermedades y de espíritus malos. A ver si está bien. Mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y pone ahí algunas que dice, María la Magdalena, que le habían sacado 7 demonios. ¿Quién se los sacó? Jesús. Y otras que estaban enfermas de otras enfermedades, ya recibieron su bendición, ya había sido liberada a María Magdalena, y otras ya habían sido sanadas, pero permanecían con Jesús. Y no solamente permanecían, sino que mostraban su gratitud a Él, poniendo sus bienes a su servicio. O sea, hay muchísimas maneras de mostrar nuestra gratitud al Señor, ¿no? Y una de ellas es poner nuestros bienes, nuestros recursos. No está hablando de cantidades, mis amados. No hay tarifas para eso. Está hablando de actitudes y acciones. No los escucho casi. Están así como que... Porque cuando vamos a servir al Señor con nuestros bienes, ¿cuánto estás poniendo al servicio del Señor? ¿No? ¿Es mucho o es poco? Existe esa pregunta en la mente del que da. ¿Será que estoy poniendo lo suficiente? ¿Será que debería yo dar más? ¿O con esto está bien? Y eso de la cantidad, mis amados, deja de importar cuando hay un corazón agradecido. Pero siempre va a importar cuando tu corazón no está agradecido. Yo platicaba con alguien esta semana, ¿no? Y decíamos, hay muchos cristianos que se preguntan en relación a las finanzas. Siempre hay preguntas que los cristianos se hacen. ¿Debo dar o no debo dar? ¿Cuánto debo dar? Y en relación al diezmo, por ejemplo. Y cuando se tocan esos temas en muchas iglesias, algunos dicen, hoy va a empezar el pastor a hablar del diezmo. ¿Por qué a muchos no les agrada el tema? No, si a ti no te agrada el tema, no des su testimonio ahorita. Pero ¿por qué a muchos no les agrada el tema?
¿Ah? Porque no quieren dar. Y si una persona no quiere dar, ¿qué caso tendría que dé? Porque Dios no está interesado en tu dinero, está interesado en ti. Nosotros le interesamos a Dios. Ahora, cuando somos bendecidos por Dios, levanten la mano los que son bendecidos. Los que han sido bendecidos, han sido sanados, han sido liberados, han sido restaurados. Su matrimonio estaba tronado y quedó bien en el Señor. Venía re mal en bancarrota espiritual y en bancarrota de todo tipo. Pregunto, ¿has sido bendecido, sí o no? Eras un borrachín. No lo digo por ti, por otros. Drogadicto. Ni en tu casa te querían. Güey. Así llegamos muchos, ¿sí o no? Ahora tú miras cómo estás, gozas, disfrutas de una mejor vida. ¿Acaso no hay motivo para estar agradecido y de querer honrar a aquel que te bendijo tanto? Esa es la razón por la que no podemos ni debemos preguntar ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Si está en el Antiguo, ni le hagas caso. ¿Te han dicho eso? Te han engañado. Mentiras del diablo. Palabra de Dios es palabra de Dios. Sí, en el Nuevo nada más. Yo le digo, ¿de verdad quieres hacer lo que dice el Nuevo Testamento? Dice el Nuevo Testamento, y vendían sus propiedades y lo traían todo. ¡Ay! Si no quieres dar el diezmo, ¿qué vas a darlo todo? En el Nuevo Testamento, y lo traban todo. ¿Y quién les dijo que lo tienen que traer todos? Nadie. Estaban agradecidos. Pero eso es interesante que Lucas menciona mujeres que habían sido bendecidas, que habían sido sanadas, que habían sido liberadas, que no solo permanecieron siguiendo a Jesús, sino que servían a Jesús de sus bienes. Y obviamente menciona dos o tres de ellas que sí tenían bienes. El que era intendente de Herodes y el otro, menciona algunas que pues tenían. Y bueno, yo no me imagino cuánto ponían, porque Jesús, algunos dicen, Jesús andaba con sandalias porque no habían tenis Nike cuando eso. ¿Ustedes qué creen? ¿Jesús andaba con lana o sin lana? Tenía dinero porque tenía hasta un tesorero. ¿Quiénes necesitan un tesorero? Los que andan con dinero. Y alguien necesita a alguien que administre los dineros, ¿no? Y que siempre lo estaban usando porque estaban al 100% trabajando, sirviendo a los demás, y ellos lo usaban. De eso vivían. Por si te había preguntado, ¿y de qué vivían los discípulos? Porque dejaron sus trabajos temporalmente para dedicarse a seguir al Señor. Dejaron sus trabajos, dice, ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, pero Pedro, por ejemplo, Juan, Andrés, Jacobo, dejaron las redes, dejaron sus barcos con sus papás y ya se fueron a seguir al Señor. Entonces, ¿de qué vivían? ¿De qué comían? ¿No? Había dinero que otras personas ponían para que eso pudiera seguir funcionando. O sea, siempre va a haber una necesidad de que haya una economía en la obra del Señor. Y personas agradecidas, dispuestas a poner sus bienes. Sencillo. No es cuestión de leyes ni de ordenanzas. Es cuestión de gratitud y honra. De verdad. Porque si estás viendo o te estás haciendo la pregunta, ¿y qué pasa si no lo doy? No pasa nada. No te vas a ir al infierno por eso. Pero simplemente eres una persona bendecida, mal agradecida con aquel que te bendijo. ¿Verdad?
¿Y cuántos queremos ese título de malagradecidos? Cuando vinieron, regresó el leproso, el ex leproso, a darle gracias al Señor. Jesús lo miró ahí postrado a sus pies y volteaba a Jesús. Entonces, ¿y los demás? ¿Acaso, dijo, no fueron 10 los que clamaron? ¿No fueron 10 los que recibieron la bendición? Y todos dijeron, sí, eran 10, Señor. ¿Y dónde están los otros 9? No hubo más que uno que regresara a darle gloria al Señor. Y dice, y luego hace, y este era samaritano, ¿no? Como para darle con todo a los judíos. Y este era samaritano. Bueno, es que algunos pensamos que somos merecedores de las bendiciones del Señor, como lo eran los judíos. Ellos se consideraban merecedores y casi como si Dios estuviera en deuda con ellos. Pero en cambio, los que saben que no merecen nada, y levanten la mano si alguien aquí sabe que no merece nada. Y si te dan todo por gracia, ¿qué debe haber en tu corazón? Gratitud. ¿Un rato? No. Me la vivo agradecido. Me la tengo que vivir agradecido porque he sido muy bendecido. Y quien te habla ahora aquí al frente, no puedo ni enumerar las muchas maneras con las que Dios me ha bendecido a mí. ¿Acaso podría caber en mi mente la idea tan solo de dejar de servirle? No. O de ser tacaño con la obra que Él tiene aquí en esta tierra. No. Todo es de Él y todo es para Él. Y yo sin Él no sería nada, ni tendría nada. Entonces no debe ser ningún problema poner mi vida y mis recursos al servicio del Señor. Pero no tengo, pastor. Pues pon tu vida, tus fuerzas, tu inteligencia, tus habilidades, tus talentos. A mí me alegra mucho, miren, como testimonio, ustedes lo saben. Cuando nosotros trabajamos en la obra, en estas cosas que, bueno, no así que digamos que es un hotelazo, ¿no? Pero siempre hay gente en la iglesia que sabe hacer los trabajos. Tenemos buenos electricistas, tenemos buenos plomeros, tenemos buenos albañiles, tenemos de todo. Y cuando no tienes economía para poner, pero tienes la bendición de un talento, de una habilidad, y la pones al servicio del Señor, Dios es honrado. Pero si no puedes poner esa habilidad, si no te están pagando, entonces ¿de qué manera estás siendo agradecido con el Señor? ¿Sí me estoy explicando? Entonces hay muchísimas maneras para mostrar nuestra gratitud al Señor. Y olvídate de la cantidad. Dios sabe el esfuerzo que tú estás haciendo por poner tal vez esas monedas. A veces los que tenemos más y vemos las aportaciones pequeñas, entre comillas lo voy a decir pequeñas porque el concepto de pequeño aquí es otro. Existe esa tendencia de decir, ay, se pasan de tacaños. Miren, por ejemplo, estamos aquí en una ciudad de Cancún. El que no tiene empresas trabaja de empleado y algunos trabajan en hotelería y ¿cómo le llaman a los que son propineros, no? Y hay quienes les encanta luchar por la propina porque es mucho más que el sueldo. Y está bien, pero Cancún sigue siendo una ciudad donde hay bastante oportunidad de poder crecer económicamente. ¿Sí o no? Cancún sigue siendo una ciudad que es de oportunidades, ¿no? Pero tú vas aquí a cerquita, a los pueblitos mayas, no hay la misma oportunidad. Allí viviendo de lo que el pueblito produce, la agricultura a baja escala, porque tampoco tienen recursos para invertir en la agricultura, así que trabajan la agricultura en baja escala, en baja proporción. Y en las iglesias, que me ha tocado estar en los pueblitos también visitándoles, ves ofrendas de 1 peso, de 50 centavos,
y hasta de 20 centavos hasta el día de hoy. Y tú dices, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿No? Contamos la totalidad de la ofrenda, a veces llega a 20, 25 pesos. Dices, ¿esto es poco o es mucho? Para ti puede ser poco, pero a lo mejor para ellos es demasiado, porque se esforzaron por dar ese peso porque no tenían más. ¿Sí me explico? Entonces la cantidad no es diferente el concepto del tamaño aquí en el reino del Señor. Las personas dan lo que tienen para dar. Y a veces lo que tienen es diferente a lo que tiene cada quien, pero el esfuerzo y el sacrificio que cada persona hace por dar es lo que cuenta delante del Señor. No es el tamaño, no es la cantidad, sino el esfuerzo y el sacrificio que representó para ti soltar eso, desprenderte de eso por amor y por gratitud a aquel que te está bendiciendo. Entonces, la verdad, mis amados, el Señor ha querido bendecirte, ha querido bendecirme. A todos aquí somos bendecidos y dice la palabra: te voy a bendecir para que seas bendición. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos propiciando un crecimiento en nosotros también. La palabra del Señor dice que Dios bendice al generoso, que Dios prospera al generoso, pero que al mezquino de corazón, como nosotros le conocemos, al tacaño, no voltees a ver a nadie. Porque luego está volteando a ver. Al tacaño dice, y el que no da, el que quiere acumular para sí, dice, se aproxima a la pobreza. Cuando yo leo ese tipo de cosas, entonces cuando yo pongo mis bienes al servicio del Señor, lo que estoy haciendo, estoy abriendo ventanas en los cielos que derrama bendición sobre tu vida de una manera sobrenatural que viene directamente de Dios. Porque Dios es el que se encarga de cumplir sus promesas. Lo ponemos a la obra del Señor y punto. Ahora es del Señor. Cuando si les menciono, por ejemplo, a la mujer que dio 2 blancas, haz de cuenta 2 pesos, ¿no? Las 2 moneditas más pequeñas que tú te imagines ahora. Las puso en el arca de las monedas, de las ofrendas. No dice más la Biblia, solo dice el comentario que hizo Jesús en relación a la cantidad, ¿no? Los ricos ponían grandes cantidades y esa mujer puso solo 2 blancas. Y luego Jesús hace el comentario a sus discípulos y les dice: ¿ustedes piensan que aquellos que dieron mucho dieron más? Dijo: no, la que dio más es la que dio esas 2 blancas, porque dio todo lo que tenía. Repitan conmigo: todo. Ahora yo pregunto, ¿es fácil darlo todo? Si con trabajo sacamos a veces el más pequeño. A darlo todo. Ahora, ella se atrevió a darlo todo. Ahora viene la pregunta: ¿qué habrá pasado con ella? No lo dice. Ahí sí, de plano, yo no puedo decirles, pues miren, encontramos que después ella se encontró un maletín tirado con $10,000 adentro, ¿no? No menciona más la Biblia. Pero ¿creen ustedes que ahí se acabó la historia de ella? ¿Cómo le habrá ido después? De alguna manera Dios la llenó, la bendijo. De alguna manera. Porque a lo largo de toda la historia bíblica aparecen casos similares, como la historia de la viuda que atendió al profeta Elías en la época de crisis, la más fuerte que hubo en la tierra de Israel. 3 años y medio sin lluvia, donde ya no había nada. Y esta mujer viuda se atrevió a mantener al profeta Elías. Dice: solo me queda un puñado de harina y un poquito de aceite para hacer una torta, cocerla en las brasas, darle un pedazo a mi hijo, comerme un pedazo yo y esperar que llegue la hora de la muerte, porque ya no hay más.
¿Y cómo crees que se habrá sentido esta mujer cuando el profeta le dijo? Pues el Señor te dice, dame a mí primero y después comerás tú y tu hijo mucho tiempo. ¿Y quién me lo garantiza? Yo no sé qué habrá pensado ella. Como que yo ahorita te estoy diciendo, pues ahorita denlo todo. Va a decir, no, el pastor nos está manipulando. Y luego no tengo para irme para el Uber o el taxi. No tengo. Y luego que como mañana temprano. Y luego no sé qué. Y luego no sé qué. No, no, no. Eso de todo no va conmigo. Pero esta viuda de la que estamos hablando, la viuda de Sarepta, de Sidón, que ni siquiera era del pueblo de Dios, de los considerados del pueblo de Dios, escuchó la palabra de Dios y dijo, de verdad, si te lo doy ahora todo, ¿comeré después? El Señor lo dice. Y cuando hay algo que dice el Señor, no lo está diciendo ni el profeta ni el pastor, el Señor lo dice, dame a mí primero. ¿Qué hago? Yo me imagino cuando se estaba yendo esta mujer a buscar la harina y el aceite para cocinarlo, vinieron a su mente esas ideas que vienen en las tuyas también. ¿Y qué vas a hacer después? ¿Y qué tal que eso no funciona? ¿Y qué tal lo que está diciendo el profeta no se cumple? Y te vas a quedar con hambre ahorita. Y empieza a venir cosas en la mente. Pero cuando hay una palabra de Dios y una disposición de obedecer lo que dice Dios y superas toda clase de pensamiento negativo y lo haces, entonces prepárate para lo que Dios va a traer sobre eso. Y todavía le prepara la torta, o sea, el panqueque, se lo da al profeta y el profeta sin piedad lo comió en la cara de ellos. Agarró, está bueno. Hasta el chichito que se quedaba en el bigote. Rico. Eruptó. Satisfecho. Rico. ¿Y ahora qué? Ahora sí, ve a la vasija y agarra para tu hijo. Pero si quedó vacía la vasija. Entonces cuando ella va a la vasija ve que tenía harina y en la vasija de aceite tenía aceite. Y comieron muchos días hasta que la sequía terminó. Viendo esa historia y viendo la historia de la viuda que platicaba Jesús, la mujer pobre, yo creo que Dios sigue siendo Dios. Y lo hace con uno, lo va a hacer con otro, porque Él honra a los que le honran. Él bendice, Él está listo a bendecir a aquellos que le creen y aquellos que con un corazón agradecido están dispuestos a honrarle. Entonces desatan la mano poderosa de Dios sobre tu vida. Dios bendice y prospera al que es generoso. Por eso el apóstol Pablo explica en la carta a los Corintios, le dice, demos generosamente. Porque el que siembra escasamente, escasamente va a cosechar, dice él. Pero el que lo hace generosamente, generosamente también va a cosechar. Entonces nosotros tomamos esas palabras y podemos decir con toda certeza que nuestra generosidad desata bendiciones de parte del Señor. Es la palabra del Señor. La generosidad, no el hecho de dar, sino hay que dar generosamente. Buscando en la carta de Google, la palabra generoso es dar abundantemente, así sin mezquindad. Hay que dar, sí, con liberalidad. Hay que dar, hay que soltarse, sin aferrarnos a lo mucho o lo poco que decimos tener, porque eso es generosidad y Dios bendice al alma generosa. Dale un aplauso al Señor. Yo creo que aquí el que no vino generoso se va a ir generoso.
con un concepto claro de lo que significa ser generoso y servir a Dios con tus bienes. La otra historia está cerquita de ahí en Lucas capítulo 5. Conocida como la pesca milagrosa, la primera pesca milagrosa. Dice así los primeros 11 versículos del capítulo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Wow. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es la primera pesca milagrosa en la vida de Pedro. La segunda aconteció después de la resurrección de Cristo, 3 años después. Poquitas diferencias, pero siempre sucedió algo milagroso allí. Ahora, veamos esta historia. Jesús todavía no tenía a Pedro y a Juan y a Jacobo como discípulos. Es ahí donde comenzaron ellos a seguir a Jesús. Después de la pesca milagrosa, ellos siguen a Jesús. Ellos eran pescadores de Capernaum y habían trabajado toda la noche intentando pescar, como mucha gente aquí en el Puente Calinda. Toda la noche sin pescar. Y estaban así, y Jesús pasaba por la orilla, pero la gran multitud se agolpaba y a Jesús lo oprimían. Entonces él pasó la vista y vio dos barcas cerquita de la orilla, y los pescadores que habían descendido, entre ellos estaba Pedro, Simón y su hermano y sus primos, y estaban remendando y lavando sus redes. Porque el trabajo de la pesca no es solamente ir a pescar. Al bajar hay que lavar las redes, hay que enmendarlas si se están rotas, quitarle los sargazos que están atorados. Todavía queda mucho trabajo que hacer, y algunos todavía las tienden para que se sequen bien. No se trata de amontonarla ahí toda sucia, y no, todo un trabajo. Y eso es lo que estaban haciendo ellos cuando Jesús le dice, bueno, yo creo que así sucedió, echándole un poquito más de sal y pimienta. ¿Me prestas tu barca? Para que yo me suba ahí a predicar. ¿Me la puedes alejar tantito más de la orilla? Miren, ¿cómo te sientes tú cuando estás desvelado? Así hasta el sol de la mañana te pega. ¿Te acuerdas cuando estabas crudo? No, ni quieras recordarlo. Ya tienes una idea.
Estás desvelado y te pega el sol y estás ahí remendando las redes. Y a este maestro, que Pedro todavía no lo conocía, que Pedro todavía no tenía ningún nexo con él, le está pidiendo: ¿me puedes prestar tu barca un rato y me la separas tantito de la orilla? Ya que hay que dar la milla extra, ¿no? ¿A cuánto les encanta dar la milla extra? Ni sean mentirosos. He visto sus caras cuando hay que dar la milla extra. Porque dar la milla extra es esforzarse un poco más. Es hacer algo cuando ya no quieres hacer nada. ¿Sí me estoy explicando? Y cuando eso es así, la mayoría de nosotros no lo hacemos con una sonrisa en los labios. Lo hacemos porque ya ni modo. ¿Sí o no? Pero por lo menos lo hacemos. No que otros se fuman. Pero aquí están los que permanecen. Pedro, ok. Empujaron la. ¿Hasta aquí está bien, maestro? No, ahí está bien. Lo aseguró bien y se fue a seguir remendando sus redes, porque todavía tenía trabajo que hacer. Pero en lo que él remendaba y trabajaba, escuchaba lo que el maestro estaba enseñando, y yo creo que algo de lo que se estaba diciendo también le iba llegando a él, y meditaba tal vez en eso mientras trabajaba, como cuando tú estás haciendo algo en casa y tienes puesto el sermón del pastor Celis. Bueno, está bien, el de Harrigan. Algo se te pega, algo se te queda, alguna verdad, alguna frase. Y después que terminó de hablar, Jesús le dice: Pedro, boga mar adentro. ¿Qué? ¿Qué fue? Perdón, maestro, sabes de muchas cosas, pero creo que de pesca no sabes nada. Porque el experto era él. Él era el pescador. Y él sabía que la hora de la noche era la mejor hora y no hubo nada. Y que a esa hora, y aparte ahí cerquita, no iba a haber más que sargazo y palitos. Maestro, ya trabajamos toda la noche, no hemos logrado nada. La verdad, no va a haber nada. Yo me imagino la mirada de Cristo para con Pedro. Una mirada que le transmitía insistencia y le transmitía también seguridad. Hazlo. Boga mar adentro y echa la red. Hagan así. ¿Cómo haces cuando te están diciendo que hagas algo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Está bien, porque tú lo dices, lo haré. Es lo mismo. En tu palabra lo haré. Es porque tú lo estás diciendo, lo haré. Pero la verdad, no creo que funcione. Vamos a ver. Bogaron mar adentro, no sé cuánto, pero se fueron hacia adentro y echó la red. Y lo que me faltaba, se atoró. ¿A cuántos ya les pasó eso? A mí me ha pasado. A mí me encanta la pesca, he ido a pescar con algunos hermanos pescadores, y no la red, porque nunca eché red, pero el anzuelo, ya se atoró. Y ahora pues jálalo hasta que reviente, ¿no? Con la ilusión de sacar un pescado, hasta tu anzuelo pierdes, ¿no? Una roca, un tronco, lo que sea. Y ya me imagino la mente de Pedro, lo primero que pensó: se atoró. Y Jesús: ánimo, muchacho, ánimo, sigue jalando. Estaba llena de peces. Ahora escucha esto: puso su barco al servicio del Señor cuando él menos quería hacerlo, cuando estaba cansado, cuando estaba en un momento crítico emocionalmente, porque
¿Cómo crees que se sentía cansado, desvelado y sin pescar nada? Solo, ojalá hubiera pescado algo, estaría más tranquilo. Pero cansado, desvelado, a lo mejor ni había comido nada. Y aparte tenía que dársela al maestro, ese maestro que no conocía todavía, para que predique y todo eso. Pero aún así lo hizo. Repitan conmigo, pero aún así lo hice. A veces hay cosas que no te están pareciendo. Hay cosas que no te parecen. Hay cosas que te hacen sentir mal. Pero aún así lo haces. ¿Tú crees que eso Dios no lo está viendo? Mira, hay una recompensa. Dios tiene en cuenta todo. Tiene en cuenta tus esfuerzos, tus sacrificios, tus bondades. Todo el Señor lo sabe. Entonces puso su barca al servicio del Señor. El que pongas tu carro al servicio del Señor. Y dicen algunos, siempre y cuando me lo llenes de gasolina, pastor. ¿Cómo estaba el terreno allá, Paquito? ¿Estás? Cuando estábamos empezando hace años allí a hacer el campamento, hace con exactitud 13 años, no, sí, 13 años, fue en el 2013 que comenzamos. No, el camino estaba cerradísimo. ¿Mande? 14. Así, perdón, 14 entonces. Y habían algunos hermanos que tenían carros y lo metían ahí, entre ellos un servidor, la traquercita esa que todavía anda por ahí. Ahí, tra. Y me acuerdo mucho de un hermano que no les voy a decir su nombre igual porque luego ustedes son bien chimosos. Lo cancelo, esa última parte lo cancelo. Ya compró su coche nuevo. Dice, pero pastor, pero ese coche no lo voy a meter allá. No, está bien, no lo metas. Es tu decisión. Pero a quien se lo estás negando no es al pastor, es al Señor que te bendijo con ese coche. Está bien, tienes todo el derecho a cuidarlo. No tardó y aquí, no lo llevó allá, aquí se lo chocaron. Toda la panza del coche así de un lado. No me dio gusto, obviamente, pero a veces no queremos ponerlo al servicio del Señor y de todas maneras son cosas materiales. Ahorita hay, mañana puede ser que no haya, pero cuando hay que ponerlo al servicio del Señor. Son de Él, ¿no? Es de Él, todo lo que tengo es de Él. Aunque esté a mi nombre, de todas maneras, cuando como dicen allá, cuando estiremos la pata, nada nos vamos a llevar. Nada. Así tengas 10 carros, ninguno te vas a llevar. Entonces ponlo al servicio del Señor. Tus propiedades, todo es del Señor porque Él va a hacer algo tremendo. Pedro no se esperaba eso. Pedro la verdad dijo, está bien, que le sirvió al Señor. Él no se esperaba, ni lo pidió, ni se lo prometieron por Cristo. Pero terminando el tiempo de la palabra, le dijo, Pedro, vamos a pescar. Quiero enseñarte algo. Me imagino la mente de Jesús, ¿verdad? Y a mala gana todavía lo hace. Pero quiero darte un consuelo. No te preocupes si has hecho muchas veces las cosas de mala gana. Digo, bueno sería que las hagas de buena gana. Pero aunque las hagas de mala gana, Dios dice, te entiendo, hijo. Te entiendo, estás cansado. Te entiendo, no has entendido cómo está la cosa. Lo entiendo, pero vamos a hacerlo. Entonces Pedro se llevó la sorpresa de la pesca milagrosa. Y fue tanto su impacto que se postró ahí mismo delante del Señor y le dijo, apártate. Se dio cuenta quién era ese maestro. Se dio cuenta que eso era una obra divina. Se dio cuenta que aquel a quien le prestó la barca era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Cuando tú te das cuenta de a quién estás sirviendo,
de a quién le estás dando tus cosas. Te das cuenta, entonces dices, vale la pena. Y olvídate de la pesca. Dios tiene cosas grandes para ti. Dios va a hacer cosas grandes. Créelo. O sea, dejemos de ser, y con Dios menos. ¿Cómo me atrevería a ser tacaño y egoísta con mi Señor? No puedo entender, no podría entender eso. Señor, ¿lo necesitas? Ahí está. ¿Te acuerdas cuando el maestro mandó a buscar el burrito para que entre sentado en el burrito ahí a Jerusalén, ya cuando la última semana de su pasión? Los dos discípulos dice, vayan a buscar el burrito. Vamos a ir a buscar el burrito. Y cuando lo estemos desatando y nos da el dueño, ¿qué le vamos a decir? Díganle que el Señor lo necesita. ¿Cómo? Díganle que el Señor lo necesita. Y se fueron los dos discípulos. Llegaron hasta el burrito. Empezaron a desatar el burrito. ¿Tú qué harías? Que llegue el pastor a tu casa y agarra la llave de tu coche. ¡Hey, hey! ¿Qué onda? Tuch Kabim. El Señor lo necesita. Y se asomó el dueño y dijo, ¿por qué están desatando el burrito? ¿Qué onda? Le habrá dicho, ¿no? ¿Qué trans? Y dije, el Señor lo necesita. Entonces dijo el dueño, llévenlo, que sirva. Y con ese burrito entró Jesús en Jerusalén el día famosísimo de la entrada gloriosa, ¿no? Entonces te puedes imaginar que tu burrito sirviera para eso. Puedes tú imaginarte, saber que para qué fue útil lo que era tuyo, cuando veas la gloria de Dios manifestándose en aquello que tú hiciste, en aquello que tú pusiste, y que tu humilde coche sirvió para eso, que tu burrito sirvió para eso, que tus asuntos sirvieron para algo. A veces sin saberlo estamos ocasionando cosas poderosas en el Señor. Aunque no te esté haciendo ninguna promesa el Señor, atrévete a poner tus cosas a su servicio. Y Pedro vio cómo esa pesca milagrosa. Si ustedes vieron The Chosen, ¿cuántos han visto The Chosen? O Los Elegidos, las series, yo creo que ya vieron esa parte, ¿verdad? Que tiene obviamente mucha sal y pimienta novelística. Pero está precioso. Puedes imaginar que a lo mejor Pedro tenía deudas antes de seguir al Señor. Y yo creo que está bastante lógico, ¿verdad? Tenía deudas y aparte yo creo que para ir a servir al Señor estaba dejando a su familia. Entonces toda esa pesca milagrosa le alcanzó para pagar su deuda y para dejarle algo a la doña. Digo, varones, no te salgas sin dejar algo a la doña. No, ninguna doña dijo amén. Dice, no, pastor, es que nosotros somos las que facturamos. Ok. Amén. Los santos varones de Dios son los que piden gastada. ¿Verdad que no? Nadie quiere decir nada. ¿Sí o no? ¡Ay, híjole! Entonces Pedro quedó maravillado, pero no termina ahí la historia. Le dice Jesús a Pedro, olvídate, Pedro, a partir de hoy te vas a convertir en un pescador de hombres. Le cambió a Pedro la historia de estar batallando con peces, con meros y chacchíes. Dios lo mete a un mundo, a un nivel espiritual totalmente que él jamás había imaginado, como lo declaro y lo profetizo para ti. Te esperan niveles espirituales que tú jamás habías imaginado, pero no te dé miedo poner lo que eres y lo que tienes al servicio del Señor. Porque el Señor va a darte y va a promoverte y va a ponerte en donde tú no te habías imaginado. Jamás Pedro imaginó que llegaría a ser, después de 3 años de caminar con Jesús,
uno de los principales apóstoles de un movimiento que sería glorioso llamado Iglesia del Señor Jesucristo. Pedro, después de 3 años, era el apóstol, el gran apóstol Pedro, aquel que con su sombra sanaba a los enfermos. Imagínate si Pedro le hubiese negado la barca a Jesús y hubiera dicho: Señor, no creo que vaya a haber pesca y punto. ¿Te imaginas? Otra historia sería. Pero como tú estás poniendo lo que es tuyo al servicio del Señor, cosas grandes te esperan, hijo. Cosas grandes te esperan. No te preocupes si lo que estás poniendo es poco. Es mucho si estás haciendo un esfuerzo por hacerlo. Si estás sacrificando por hacerlo, entonces eso marca la diferencia. No la cantidad, sino el esfuerzo y el sacrificio que tú haces. Pero ponlo al servicio del Señor, porque Dios te hará crecer donde tú no te imaginas que vas a llegar.